Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a este segundo bimestre. Espero que en sus pruebas les haya ido muy bien. Estoy segura de eso porque siempre han respondido perfectamente a las evaluaciones que constantemente se les envían. Voy a dar unas pequeñas indicaciones de la actividad 1 del segundo bimestre. Este es un proyecto donde deben de cumplir la actividad de acuerdo a los siguientes puntos. De igual forma se los va a enviar al entorno virtual como archivo Word. Los estudiantes, ustedes deben de aplicar una entrevista a un activista social de su entorno o una persona que tenga conocimiento sobre el tema. Este activista debe ser una persona que haya participado de las protestas en contra de las reformas que se identifican en el neoliberalismo en Ecuador. Posterior a eso, también deben fijar junto a él o al activista el consentimiento informado sobre un anuncio, adjunto un anuncio académico. En con el activista deben acordar un día y hora para realizar la entrevista. La entrevista debe realizarse mediante las plataformas que tiene mismo la universidad, el Google Meet y el Zoom o Skype. Los estudiantes también deben de asegurarse de aplicar todas las preguntas que forman parte de la entrevista. Estas preguntas también se las va a enviar mediante archivo Word. Deben grabar la entrevista y una vez terminada enviar el link de la grabación de la entrevista acompañada del consentimiento firmado en PDF por medio de la actividad 1. En tarea deberá ser enviada, esta tarea debe de ser enviada como ustedes ya hayan visto en el plan docente desde el 3 al 19 de diciembre. E incluido también la actualización de las rúbricas. Si tienen alguna duda, me lo hacen conocer. Lo voy a enviar también en archivo cada uno, explicando punto por punto cómo debe de realizarse la actividad 1. Ahora, de esta actividad se desprende de la actividad 1, se desprende la actividad 2. Entonces tengan muy pendiente de cumplir a cabalidad cada punto de esta actividad 1 para que en la segunda actividad no tengan problemas. Eso es todo en cuanto a estas indicaciones sobre la actividad 1. Ahora, vamos a entrar a la unidad 5. En esta unidad vamos a tratar sobre el derecho como objeto de investigación. En esta unidad vamos a realizar un breve resumen de lo que voy a explicar. Es el derecho como objeto de investigación, donde el derecho que está constantemente en transformación y cómo está frente al requerimiento de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimientos a sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho han ostentado diferentes interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo en el término de jurisprudencia que era la designada por los juristas romanos. Este término fue dada por los juristas romanos. El derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia. La ciencia del derecho o jurisprudencia, cuando hablamos del derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo. Nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas de derecho histórico y por consiguiente un momento de la vida de la sociedad a un hecho social. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos.
discernirnos en cualquier momento de la vida jurídica un aspecto normativo, el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia, un aspecto táctico que es el derecho como hecho, o en su efectividad social e histórica, que es un aspecto axiológico, y derecho como valor de justicia. El derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de 3 acertos básicos, que es la tridimensionalidad. En cualquier lugar tenemos que se manifiesta como un fenómeno jurídico, siempre está subyacente en hecho motivador, que es el hecho económico, geográfico, social, etc. Un valor que le da significación a este hecho determinado a la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar ciertos objetos, y finalmente una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos, tales elementos o factores que es el hecho, valor y norma, no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico, cultural, que tal modo que la vida del derecho resulta en la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. En sí, pues un investigador, un alumno que intente elaborar una tesis de grado en Derecho puede metodológicamente acercarse a un tema o problema en cualquiera de las 3 vertientes, estas antes señaladas como la norma, el hecho, el valor. Es decir, una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica y sociológica, axiológica, filosófica y jurídica. Dichas opciones que materializan a nivel de la hipótesis que se plantean las mismas, que constituyen la etapa esencial de toda la investigación científica del derecho. Las fuentes del conocimiento, entonces, tenemos que, por fuentes de conocimiento jurídica, el conjunto de datos y actos que dan nacimiento a una orden normativa y que sirve para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. Como las fuentes del conocimiento tenemos las formales o directas, materiales o indirectas. Las expresiones o manifestaciones de la norma que se refieren a las formales o directas y las materiales indirectas que tienen el contenido de la norma. Ahora, como pueden observar en este cuadro, las fuentes de conocimiento, como anteriormente las dije, que son formales o directas y materiales o indirectas. La fuente formal o directa, esta comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas, en otras palabras, que son los modos y formas para los cuales se manifiestan y exteriorizan las normas jurídicas de un país. Las fuentes directas, a su vez, pueden ser mediatas o inmediatas. Estas son mediatas, aquellas elaboradas por un intermediario, por ejemplo, la literatura jurídica, obras de tratadistas, recopilaciones, antologías, etc. La división que se hizo anteriormente de los hechos, formas y objetos, el hecho aquí es constituido por la conducta humana de tipo jurídico, donde se encuentran las costumbres jurídicas. Y la forma son la legislación en sentido genérico, los códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, resoluciones, normas jurídicas consuetudinarias, resoluciones judiciales, jurisprudencia, terminología jurídica, lenguaje jurídico, locuciones clásicas de contenido jurídico, formulario, registros, fórmulas, también minutas de contenido jurídico, textos de actas y contratos de contenido jurídico. El objeto, en cambio, es las instituciones, establecimientos, objeto que tenga relevancia jurídica, como puede ser el agua, el aire, etcétera, puede ser, ¿no? Ahora las fuentes materiales o indirectas, por su parte, vuelta a las fuentes materiales o indirectas, estas comprenden los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Son los hechos que dan nacimiento de la norma jurídica. Estas están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma y, por tanto, esta comprende situaciones de orden económico, social y cultural. No son referentes específicos, pero sí secundarios a las formas y la vida del derecho, que pueden ser mediatas
producidas por un intermediario, literatura, como la ciencia política natural, económico, psicología, etc. También pueden ser recopiladas por analogías de fuentes normativas y no jurídicas. Por su parte, vuelta a las fuentes materiales inmediatas dan noticia accidental o secundaria de lo jurídico. Sin la presencia de un agente intermediario que relevamos tres aspectos. Ahora, el hecho. Aquí es la conducta humana y costumbres de tipo pre, proto y metajurídica. Las formas. Elaboraciones intelectuales de tipo pre, proto y metajurídico. El objeto, vuelta, es de contenido pre, proto o metajurídico. El prejurídico. Vuelta, es el resultado de fenómenos de la naturaleza, del hombre o del medio que influye en el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo, un descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. El protojurídico, vuelta aquí, lo jurídico que se encuentra explícito, aunque no claramente definido, por ejemplo, como un hecho protojurídico o cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque con el tiempo estas normas morales se deslindan de las normas jurídicas. Metajurídico, vuelta va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado, de la sociedad que busca construir o conseguir nuevas mejoras normas. Tiene que ver también con los criterios teológicos, que son las causas finales, propósitos o finalidades de un ser, es decir, que siempre busca algo más. La ley, vuelta, es una fuente directa de conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos con el nuestro, que tiene la ley como primera fuente, el derecho. La ley constituye la fuente hegemónica más importante de nuestro sistema jurídico. La ley constituye una moderna teoría general del derecho que puede ser tomada en dos aspectos. Uno formal, que se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo, que conforme los procedimientos específicamente preestablecidos, y otros material que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos que haya sido dictada o no por el órgano legislativo en caso de que se colocan las normas emanadas del Poder Ejecutivo como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de normas que se ajusta en nuestro país el siguiente esquema: la Constitución, los tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esa jerarquía es que ninguna norma inferior debe estar en contradicción con una superior. Una ordenanza no puede ser contraria a un derecho, un decreto a una ley o una ley a la Constitución. La jurisprudencia. La jurisprudencia, desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, donde la Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación de la ley hacen que los tribunales, para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción, en tal sentido que la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos, sino que cuando por mandato de la ley, esta considera obligatoria en su aplicación para cualquier caso. La doctrina jurídica. La doctrina jurídica, con este nombre, se reconoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, la doctrina de los tratadistas se la reconoce solo en el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. Los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudar a identificar las que ya existen.
Su influencia es persuasiva, deriva del valor intrínseco que los argumentos de cada jurista emplea y de ninguna otra disposición legal. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores porque ayudan a los magistrados en la resolución de los casos y contribuyen a la preparación de nuevas leyes. La costumbre. La costumbre, se habla aquí, vuelta de las lagunas jurídicas. El juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en responsabilidad por denegación de justicia. Surge también entonces la necesidad de llenar la laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especialmente relevancia en la investigación de los derechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio del procedimiento análogo. Las leyes de la ley, las lagunas de la ley deben llenarse también cuando crean libremente el derecho. Las lagunas de la ley también deben llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen también que para colmar las lagunas de la ley deben acudirse a la analogía y a las aplicaciones de los principios o reglas generales del derecho. La realidad sociojurídica. Nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre serán acorde a nuestra sociedad. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades que de las personas para hacer en otras cumplan con sus deberes y a su vez acciones que se tienen para ejercer los propios derechos. De manera que la conducta humana que vincula los hechos con las reglas del derecho, esta estrecha relación entre la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues nunca podemos olvidar que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social, el orden y la convivencia pacífica. El análisis de la realidad social y su influencia en las normas, ya que éstas nacen a consecuencia de las necesidades a cambios sociales. Un ejemplo muy claro en las que sucedió con el adulterio, en el cual hasta el 1983 era considerado como un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de igualdad de derecho entre hombres y mujeres pasó a ser simplemente como una causal de divorcio, es decir, que dejó de ser una figura penal y subsiste como una figura civil. Hemos llegado hasta aquí, señores estudiantes. Cualquier duda, estoy a la orden y muchas gracias por su atención. Linda noche. Buenas noches. ¿Cómo están? Dígame. Magíster, buenas noches. Tal vez vamos a tener tutorial el día de hoy. Bueno, usted sabe que las tutorías son para las preguntas del alumno, ¿no es cierto? He dado unas pequeñas indicaciones en la actividad 1, en la que queda grabado mediante, mediante anuncio. La actividad 1 y la actividad 2 es la que vamos a realizar en este bimestre. Ya, Magíster. Una pregunta de una nota que yo tengo. Es de la última deber. Es sobre el mapa mental. ¿Ya? O sea, en sí me dice que tengo un 7, pero que el tema no concuerda con el tema del libro, me dice. Pero eso es lo que no entendía o sea, el tema, ¿cuál mismo era el tema? Ya, espérame un ratito para revisar, ¿ya? Ya.
Paralelo 103, ¿no es cierto? Adriana. Adriana Soledad. Sí, magíster. Ya. A ver, los miembros del centro de trabajo que hemos adquirido y los estamos bien. Las ideas constantes fundamental no tienen en cuenta el texto del libro. Hemos visto que hablamos del método cualitativo, ¿cierto? ¿Y lo revisó? Hola. No lo escucho bien, magíster. El libro hablaba sobre los métodos cualitativos. ¿Lo vio? Sí, sí, magíster. O sea, el libro en sí hablaba de los métodos cuantitativos, pero en el foro lo que ahí hubo la confusión era de los movimientos sociales de Ecuador y Brasil. Y ya, pues yo creo que le hice erróneamente, le ve. Sí, pero de ahí utiliza el esquema, presenta ideas concretas, utiliza normas APA, entonces por eso le puse 7. ¿Ya? Sí, magíster. Y tal vez no habría manera de poder recuperar esa nota. Claro que sí. Envíeme el correo. Envíeme por medio del Canvas. Pero le Ya, acepto solo hasta el miércoles, por favor. ¿Ya? sí, mañana le puedo enviar, magíster. Pero entonces Ya. ahorita le hago el mapa mental con Ujú. con el tema del libro, ¿no es cierto? Los métodos Sí, con el tema cuantitativos del que me libro. corresponden. Ya, Ujú. ya, magíster. Entonces esa oportunidad para que me dé de cambiarle el tema, Claro porque que ahí sí. sí, sí hubo esa confusión en mí y creo que en algunos compañeros también, porque sí les vi que Sí, habían o hecho sea, videos el también de los proyecto, métodos sociales. sí, el proyecto se llama Estado y Movimientos Sociales. Ya. Y ahí se desprende que los estudios cualitativos nos van a avanzar en el posterior. ¿Ya? Por eso es la confusión, mejor dicho, en el momento de interpretarlo como tema y como estrategia. Entonces lo espero hasta el miércoles. Ya, magíster, entonces yo le voy a cambiar Ya, el mapa mental y yo le reenvío mañana más seguro, magíster. Entonces le envío como un correo. sí, ajá, Ya, ya, magíster, muchísimas gracias. ya, perfectamente. No hay problema. Ya, Me ya, avisa magíster. cualquier cosa. Hasta Gracias, luego. hasta